La Biblia dice, el apóstol Santiago compara la palabra de Dios con un espejo. ¿Cuántos se miraron en el espejo ya hoy? ¿Cierto? A diario y quizá en la mañana, más frecuente, ¿cierto? En la mañana nos miramos en el espejo. Y uno se mira en el espejo ¿para qué? A saber cómo estoy, ¿cierto? Y poder corregir quizá aquellas cosas que no estén bien. Y precisamente este es el pensamiento del apóstol Santiago acerca de la palabra de Dios, que nos podemos mirar en ella atentamente, pero que pongamos por obra la palabra para que no hagamos como, no, así soy yo. No, sino que podamos cambiar, podamos renovarnos, podamos acomodarnos a la semejanza del Hijo de Dios conforme a la voluntad del Señor. Así que continuamente estamos creciendo en nuestra vida espiritual por medio de su palabra. Y al abordar la palabra del Señor, quizá nos vemos reflejados ahí en la escritura. Ese soy yo, ahí estoy yo. Esa es mi vida. Algunos inclusive dicen, ¿quién le contaría al predicador de mi vida? Porque hoy como que todo me la echó a mí. No, es que el Espíritu de Dios es el que dirige siempre en medio de su pueblo y sabe nuestra necesidad y nos habla de acuerdo a la necesidad. Quizá no todo lo que se diga es para ti, pero muchas cosas, o al menos algo específico, el Espíritu Santo lo llevará para edificación. Así que estemos atentos en esta mañana a la palabra de Dios. Estamos estudiando en la carta a los Efesios, un título que le he dado a la enseñanza de este mes y es Orando Bíblicamente. Iniciamos en Efesios capítulo 1, del 13, del 14 en adelante. Y hoy vamos a centrarnos en Efesios capítulo 3 del versículo 14 al 21. Así que los invito a leer la palabra del Señor. Puestos en pie un momento y leemos juntos la palabra de Dios. Pero antes de leer, oremos y pidamos la guía del Espíritu Santo. Diga conmigo, Padre Celestial, gracias te doy por permitirme una vez más acercarme a ti en este lugar y acercarme a tu palabra. Vengo con reverencia y con un corazón dispuesto delante de ti. Usa tu palabra para hablar a mi corazón. Ilumina mi mente y mi corazón. Espíritu Santo, permíteme escuchar tu voz en lo profundo de mi ser y saber lo que tú esperas de mí, lo que tú quieres de mí, lo que tú tienes para mí. El amor tan maravilloso que tú tienes por mí. Ayúdame a entender más y más de ti y a crecer espiritualmente por medio de tu palabra. Al leer tu palabra y al escuchar tu palabra esta mañana, venga sobre mi alma, en mi mente y en mi corazón tu paz, tu refrigerio, tu fortaleza, tu abrazo. Te lo ruego en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre Santo, por tu bendita palabra. Amén y amén. Leamos ahí entonces en Efesios en el capítulo 3 del versículo 14 al 21, si podemos leer todos juntos en alta voz. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento.
Hay tres expresiones en estos versículos que acabamos de leer que quiero que las tengamos presentes para meditar en ellas esta mañana. La primera es que el apóstol pide que seamos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Fortalecidos en el hombre interior. Y creo que todos aquí necesitamos ser fortalecidos. Quizá no físicamente, aunque la fortaleza espiritual interior también trae como resultado, como consecuencia, la fortaleza física. Así como la debilidad interior y la perturbación interna del ser humano trae consecuencias físicas. De ahí que hay muchas enfermedades, ¿cierto?, que tienen su origen en esos afanes, en ese estrés, en esos temores, en esa ansiedad, esa culpa que llevamos por dentro. Entonces el apóstol aquí pide para la iglesia de Éfeso en su oración, y debe ser nuestra oración, y es el deseo de Dios que nosotros seamos fortalecidos espiritualmente, fortalecidos en nuestro hombre interior. ¿Cuántos necesitan eso? Yo también, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios quiere hacerlo, así es, cada día Él quiere darnos esa fortaleza interior en el poder del Espíritu Santo. La segunda cosa es que dice en el versículo 17, para que estemos arraigados y cimentados en amor. Parece una redundancia, arraigados como en la idea de un árbol que tiene raíces y está bien plantado y no lo arranca cualquier viento, o cimentados, hablando como de un edificio que tiene unos buenos cimientos y que no se va a caer, que es, ¿cómo se llama? Sismo resistente. Este es prueba resistente, sufrimiento resistente. Que estemos arraigados y que estemos cimentados ¿en qué? En el amor. ¿No es verdad que también en el proceso de la vida y en los trajines de la vida el amor se va enfriando? El amor se va perdiendo de vista y quizá nos vamos sintiendo irascibles, se dice. O sea, fácilmente nos enojamos, nos sentimos hostiles y nos cuesta trabajo tener esa sensibilidad del Espíritu Santo para experimentar y para poder dar a otros el amor. Y a veces pasa en la pareja de matrimonio, ¿cierto? Que se enfría el amor. Y eso que nos acompañaba antes, esa dulzura y esa ternura, ese romanticismo, se va perdiendo y nos volvemos secos, fríos, duros, inclusive hostiles, bruscos los unos con los otros. Entonces necesitamos estar arraigados y cimentados continuamente en el amor, porque el amor es de Dios. Bendito sea el Señor, porque el amor es la esencia de nuestra relación con el Señor. Y tanto el hombre como la mujer necesitamos crecer en el amor. A veces decimos que las mujeres son más amorosas. No, la Biblia dice a los hombres también que debemos ser amorosos, amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Entonces esa idea de estar arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. O sea, que nada nos mueva del amor, que nada nos quite el amor de nuestro corazón. Y hay que revisar cómo estamos en la medida de amor, ¿cierto? ¿Qué tan amoroso o qué tan amorosa estamos últimamente? O si hemos menguado o si estamos creciendo. Así que ser fortalecidos espiritualmente en nuestro hombre interior, pero también estar arraigados y cimentados en amor. Eso es muy importante y es para vivirlo a diario. Y la tercera cosa que menciona Pablo en esta oración es que estemos llenos de toda la plenitud de Dios. En el versículo 19 dice que conozcamos el amor de Cristo para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, llenos de Dios en plenitud. Una de las cosas que el mundo experimenta y aún muchos cristianos es lo que llaman el vacío existencial. Como que nada nos llena, como que siempre nos falta 5 para el peso, ¿no? Como que siempre hay algo que nos falta y que no nos deja estar completos, estar plenos.
Y quizá nos pasa como decía Salomón al escribir su libro de Eclesiastés. Cuando lea ese libro que está después de los Proverbios, libro de Salomón, tenga en cuenta que Salomón escribe ese libro bajo una perspectiva, y es de lo que se hace debajo del sol, es decir, de esta vida presente. Y él dice, aquí en esta vida presente todo es vanidad y aflicción de espíritu. Dice, vanidad de vanidades, todo es un ciclo interminable y unas rutinas interminables, y no hay nada que pueda saciar el corazón humano en este mundo. Y él ensayó con la sabiduría, con las riquezas, con los placeres, con el trabajo, con todo lo que nosotros pudiéramos pensar en que ahora sí, en esto encontré la satisfacción. Muchos luchan y trabajan y estudian y se esfuerzan por llegar a la cima, para darse cuenta que cuando llegan a la cima no hay nada. Y esto era todo. Y este es el éxito. Y por eso hay mucha gente exitosa frustrada. ¿Por qué? Porque falta esa plenitud. Pero aquí cuando Pablo habla de la plenitud, habla de la plenitud de vida en Dios. Dice, para que arraigados en ese amor podamos encontrar la plenitud de la vida en Dios. Solamente en Él se encuentra la plenitud de vida. No hay otro lugar. Al finalizar su libro de Eclesiastés, Salomón termina diciendo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y mientras estés aquí, disfruta de tu trabajo y disfruta de la comida y disfruta de la mujer que amas y del hombre que amas, que a veces no disfrutamos eso, ¿cierto? Algunos el trabajo es una brega todos los días y no lo disfrutan. Otros la mujer que aman o el hombre que aman no lo disfrutan, se la pasan peleando con él o con ella en lugar de disfrutarlo. Y Salomón dice, eso es lo mejor, disfruta. Pero ante todo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vive para Dios, vive en Dios. Eso es el todo del hombre. En Él hay plenitud. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. El mundo no tiene esa vida. Hay mucho hastío, hay mucho sinsabor. Y la única manera es estar conectado con Dios y experimentar la plenitud de Dios. Entonces, esos tres pensamientos están en la oración de Pablo por los Efesios que acabamos de leer en Efesios 3, 14 al 21. Repasémoslos, por favor. Primero, el ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu de Dios. Número 2, el estar arraigados y cimentados en el amor. Y número 3, experimentar la plenitud, vivir una vida plena en Dios. Que esa sea nuestra oración también en esta mañana. Al reflexionar en esta palabra y en la carta de los Efesios, encontré un versículo que algunos dicen que es el versículo central de la carta de los Efesios, y es el capítulo 2, verso 19. Y antes de leerlo quiero contextualizarlos. Pablo está escribiendo desde la cárcel esta carta a los Efesios. Los Efesios eran una iglesia gentil. Recuerden que la iglesia comenzó con judíos y los primeros cristianos todos eran judíos y las primeras iglesias eran judías. Cuando Dios levantó a Saulo, judío también, y le dijo, tú vas a ser el apóstol a los gentiles, había una gran barrera entre judíos y gentiles. No se hablaban, no se trataban. Un judío no comía con un gentil, no lo saludaba. Para ellos los gentiles eran lo peor, la peor escoria, los incircuncisos, los paganos. Entonces no entraban a su casa, no los saludaban, no comían. Algunos dicen que la tradición judía dice que oraban los judíos diciendo por la mañana, gracias porque no nací mujer, gracias porque no nací leproso ni nací gentil. Orgullosos de su estatus y de su pensamiento, pero esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios al enviar a Jesús, sí, primeramente a los judíos, pero luego de extender la bendición a todas las naciones de la tierra, a todas las familias de la tierra. Entonces, a través del apóstol Pablo se fundó la iglesia con los gentiles, y Pablo
llenó con la gracia de Dios el imperio romano con la predicación del evangelio y con las iglesias. Y una de esas iglesias que comenzó con 12 hombres gentiles fue Éfeso. Su historia está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. A esta iglesia muy querida, el apóstol le escribe esta carta y les dice: antes ustedes no eran nada, antes ustedes eran extranjeros, advenedizos, desconocidos, lejos de los pactos y de las promesas de Dios, viviendo sin Dios a su voluntad. Ustedes no eran nada, pero ahora han sido llamados juntamente con el pueblo judío a ser hijos de Dios y a ser parte del reino de Dios. Es el pensamiento de Pablo al escribir esa carta. Así que les dice de la siguiente manera: esto cabe para nosotros porque tampoco nosotros somos de esa nación judía escogida desde Abraham en el Antiguo Testamento. Nosotros también entramos en éramos de ese rótulo de los gentiles, paganos, algunos de nosotros sí, muy paganos, pero el Señor nos ha llamado a misericordia, porque el evangelio es para toda criatura, para toda persona. Entonces dice este versículo, leámoslo por favor, el 2:19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otra vez, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La palabra advenedizo, que es una palabra difícil de entender para algunos, no la usamos comúnmente, ¿no? Significa forastero, foráneo, intruso, que viene o procede de fuera, no nativo, no natural. De hecho, algunos aquí en Colombia, cierto, son advenedizos. Pero frente a Dios, nosotros éramos eso, advenedizos. Pero dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que hemos sido ahora llamados y somos ciudadanos de la patria celestial, del reino de Dios. Y además no solo ciudadanos, sino hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Quizá ustedes no han entendido eso, por eso no dicen amén. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos ciudadanos del reino de Dios y miembros de la familia de Dios. Eso mejor. Algunos todavía no se la creen, pero es así. Entonces, en ese pensamiento es donde Pablo les está diciendo: por eso necesitan ser fortalecidos espiritualmente. Por eso necesitan echar raíces en el amor, y por eso necesitan aprender a disfrutar la plenitud de Dios. Para ilustrar esto les cuento una historia. En 1850 hubo muchos inmigrantes en la ciudad de Nueva York. A partir de ahí había demasiados inmigrantes, y especialmente niños huérfanos que no tenían a sus papás con ellos y que luchaban por sobrevivir en esa ciudad. No conocían el idioma, no conocían la cultura, habían llegado allí por razones ajenas a su voluntad. Y muchos de ellos en estado extremo de pobreza, escarbando las basuras para encontrar qué comer, o niñas prostituyéndose para sostenerse de alguna manera. Y la situación era tan terrible y nadie se interesaba en ellos, ni tenían los recursos, ni la voluntad, ni veían esa necesidad. Pero Dios levantó un pastor llamado Charles Loring, y este pastor de 26 años, Dios le dio una estrategia. Primero le dio la convicción, le dio la compasión por estos niños, y Dios le dio una estrategia, y es algo que se conoce en la historia como el tren de los huérfanos. ¿Cuál era la estrategia? Llenar los trenes de niños lo más que pudieran, y esos trenes iban hacia el occidente de los Estados Unidos, y anunciar en los pueblos a las familias que podían tener en estos niños otra hija u otro hijo, recibiéndolos en adopción. Y es así que entonces ese tren iba y volvía a salir y volvía a salir, llevando
estos huérfanos y conectándolos con familias en el oeste de los Estados Unidos, de Nueva York hacia el occidente. Esto sucedió entre 1850. El último tren que se registra de estos trenes de los huérfanos salió en 1929. Es decir, casi 80 años, 79 años estuvo circulando este tren. Y entregando en adopción se aproxima, la cifra dicen que más o menos 100,000 niños fueron adoptados en diferentes familias. Imagínate este cuadro, o sea, es demasiado, son muchos. De estos niños se dice que hay en la historia uno de ellos que fue senador de la República, del Congreso de los Estados Unidos, que otros dos fueron jueces de la Corte Suprema, posteriormente a su adopción y a su proceso de ciudadanía y de estudio y de todo esto, y dos de ellos fueron gobernadores también, y muchos otros seguramente se posicionaron como ciudadanos en esa nación. Y usted dice, ¿y a qué viene esto? Quiero que usted pueda pensar un momentico que esto tiene mucha semejanza con la obra de Dios con nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, pero la Biblia dice que somos hijos por adopción. El único hijo verdadero, legítimo, es Jesús, que es engendrado en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo y se le llama el unigénito Hijo de Dios. Pero todos nosotros ahora, por medio de Cristo, recibimos la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es decir, fuimos adoptados hijos suyos. Y por eso dice aquí ahora que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos y miembros. Mira, ¿y de qué familia? De la familia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En eso nos parecemos a los huérfanos, a los del tren de los huérfanos. Ahora, cuando tenemos ese cuadro, imagínate que tú eres uno de esos niños en otra nación, con otro idioma, con gente desconocida, en estado de pobreza extrema, sin cómo sobrevivir, apenas de alguna manera, ¿cierto? Sin una esperanza, sin un futuro. Y de pronto alguien te contacta y te lleva a uno de estos trenes. Y te embarcas en ese tren y en algún punto aparece una pareja madura de edad queriendo que vayas con ellos a su casa. Y te muestran un cartel de bienvenido a casa. Y te dicen entra y ahora tú eres un miembro más de esta familia. Nosotros vamos a ser tus padres. Y todo lo que hay aquí es tuyo. Y te asignan un lugar. Y además te dan la posibilidad de estudiar, de prepararte, de desarrollarte. Y hay un cambio de futuro, hay un rumbo de vida distinto. Y allí entras entonces como hijo. Pero estando en esa condición allí, después de tener un pasado tan incierto, entonces pasan por la cabeza muchos pensamientos. Y en esa posición, si comparamos, cuando nosotros llegamos a Dios estamos en lo mismo. ¿Qué necesitaba un niño de estos huérfanos, adoptado en una familia con recursos, ahora con una casa, ahora con unos padres, ahora en un entorno con un futuro, con esperanza? Lo primero, necesitaba ser fortalecido en su ser interior para entender lo que ahora es y desprenderse de lo que antes fue, para saber que ahora no es un extraño ni un advenedizo, sino que ahora es un hijo, que ahora tiene dignidad, que ahora tiene una posición nueva, un estatus nuevo. Pero la lucha está en la mente y en el corazón, porque cuando la mente no se renueva, la persona sigue con su misma mentalidad de miseria, de incertidumbre, de temor, de pobreza, de yo no puedo, de yo no soy. Y esa mentalidad es la misma lo que nos pasa a nosotros. Nosotros llegamos a Cristo, somos adoptados hijos de Dios. El abrazo del Padre lo recibimos, se nos da su Espíritu Santo,
pero todavía no entendemos lo que somos y lo que Dios nos ha concedido. Y entonces nos arrastran esos pensamientos de nuestra vieja vida. Y necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. La Biblia dice: no se conformen a este mundo, sean transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que aprendan a conocer la voluntad de Dios y el amor de Dios, y sean renovados en su mente, en su corazón, para entender lo que Dios les ha concedido. Alabado sea el Señor. Necesitamos ser renovados en nuestro hombre interior. Ahí mismo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, le dice el apóstol Pablo a los Efesios y nos dice a nosotros, versículo 22 y 23, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ahora hay un nuevo estilo de vida que necesitamos entender. No una imposición de la religión, no, una respuesta a lo que Dios ha hecho, una nueva oportunidad de vida. Entonces no podemos decir que yo soy así, es que yo hablo así, es que yo hago así. Porque hay una invitación grande y una oportunidad de ser un hombre nuevo, de ser una mujer nueva. No es que yo nací así, dicen algunos, pero el Señor dice: por eso te digo que debes nacer de nuevo. ¿Cierto? Para ver el reino de Dios. No nos conformamos entonces. Estamos en un proceso de renovación constante de nuestro ser interior, lo cual será un constante también renovar en nuestra vida continuamente, de lo que éramos antes y de lo que ahora somos en el Señor. Por eso la oración de Pablo por los Efesios, ¿para qué? Para que sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Pero la otra oración, ¿cuál era? Para que estén arraigados ¿en qué? En amor. Fíjate, un niño adoptado en esas condiciones, ¿qué amor? No sabe tal vez qué es el amor, separado de sus padres, viviendo en esa condición tan terrible, sintiéndose rechazado, odiándose a sí mismo. Pero ahora tener que entender que hay unos padres y una familia, no solo que lo han recibido, sino que lo aman. Y que es por amor que le dan una nueva oportunidad. Y muchos nos cuesta trabajo ahora, por eso, entender el amor de Dios. Porque hemos recibido tanto rechazo, tanta hostilidad, y hemos sufrido tantas cosas que algunos dicen: no, yo no puedo creer que Dios me ame a mí, porque es que yo he sido tan malo. Pero Dios, a pesar, siendo aún pecadores, dio a su Hijo a morir por nosotros. Alabado sea el Señor. Él nos ama con amor eterno, con amor maravilloso. Somos su creación maravillosa. Entender ese amor a veces nos cuesta, porque además vivimos en entornos de tanta hostilidad, porque nuestros padres no nos amaron de manera perfecta. Ellos nos dieron de lo mismo que recibieron, y lo que recibieron dejó mucho que desear, ¿sí o no? Y entonces uno crece con unos vacíos de amor terribles. Y ahora llega el Señor y Dios quiere mostrarle su amor, y Dios dice: yo soy tu padre, pero la figura de padre que yo tengo desdibuja el amor de Dios. Y dice: si Dios es como mi papá, entonces estoy en problemas, dicen algunos, porque su padre no les mostró el verdadero amor. Yo sé que mi padre me amaba. Yo fui el número 13 de sus 16 hijos. Yo sé que se esforzó, pero él tenía sus limitaciones, no lo juzgo. Pero yo no recuerdo un abrazo de mi papá. Yo no recuerdo que mi papá alguna vez me hubiera dicho: hijo, te amo. Eso no salió. Pero yo sí sabía que todos los días habían ahí 2 arepas y una taza de café de parte de mi papá. Entonces me amó, pero a su manera, ¿no? Y él era así.
Entonces algunos de ustedes quizás se identifiquen con lo mismo, ¿cierto? Por ahí algunos se inventaron un dicho: porque te quiero te aporrio. Y esa es como la expresión de amor que recibimos algunos o no recibimos. Entonces cuando venimos al Señor debemos orar unos por otros, como hacía Pablo por los Efesios. Dice: para que ustedes puedan arraigarse y cimentarse en el amor, porque ahora que vinieron a la casa de Dios para ser hijos de Dios, la esencia del pueblo de Dios y de la familia de Dios es el amor. Aquí nos amamos. Gloria a Dios por esos 4. ¿Sí nos amamos? ¿O traes todavía la hostilidad de afuera? Sí, porque algunos venimos, ¿cierto?, que nos cuesta trabajo hasta saludar. Pero necesitamos crecer y avanzar. Y en la medida que conocemos al Señor, en la medida que nos acercamos a Él, dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El fruto del Espíritu, que es en primer lugar amor. Y bendito sea Dios, se va cambiando ese rostro hostil por un rostro sonriente y amoroso, que lleva ese amor a todas partes. Un ejemplo de ello es el mismo Pablo, el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo antes de conocer al Señor Jesús? Un judío de esos que oraban así: gracias porque no nací gentil, gracias porque no nací mujer, gracias porque no nací leproso. Wow. Pero cuando el Señor lo tomó, amó tanto a los gentiles que hasta se hizo apedrear de sus propios conciudadanos por amor a los gentiles. Y él decía: los amo con amor entrañable. Hay algo dentro de mí, claro, dado de Dios. Dios le dio tanto amor. Y lo hizo un amor después de que perseguía a los cristianos, porque fue perseguidor de la iglesia, de lo cual se avergonzaba. Él decía: yo ni merezco ser llamado apóstol porque yo perseguía a la iglesia del Señor, y perseguía atrozmente, con autorización de los principales judíos. Tenía cartas para encarcelarlos, y dice: cuando los mataban yo daba mi voto y los obligaba a blasfemar. Imagínense a Pablo entrando casa por casa y azotando a los cristianos y golpeando hombres y mujeres y haciéndolos arrodillar y torturándolos, obligándolos a blasfemar. Era atrevido. Este joven Saulo era, como dicen los jóvenes, un asco, un perseguidor terrible. Los cristianos, cuando escucharon de él que se había convertido, le tenían miedo. Nadie quería juntarse con él. Dice: quién sabe si sea verdad o sea una patraña para caernos después. Pero no era verdadero. Y cuando el Señor lo tomó, lo hizo el hombre más tierno y más amoroso. En sus cartas, cuando uno lee las cartas de Pablo, destilan amor. Yo creo que si Dios pudo transformar a Saulo, puede transformar a su marido, a su esposa y a usted mismo, ¿cierto? No importa qué tan lejos esté, no importa qué tan duro se haya vuelto, pero arraigados y cimentados ¿en qué? En el amor. Hay esperanza. Bendito sea el Señor para estos huérfanos que somos nosotros en la familia del Señor, adoptados hijos suyos. Lean conmigo: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Grabes esa palabra para que se vaya con ella esta semana. Yo no soy advenedizo. Me aprendí una este domingo: advenedizo. Yo no soy ningún forastero, ni extranjero, ni extraño, ni desadaptado. Yo soy un hijo de Dios, ciudadano del reino de Dios. Tengo futuro. Alabado sea Dios. Arraigado en amor. Que Dios nos ayude con esto. Y la tercera cosa que Pablo pedía, por eso la pedía para la iglesia y para nosotros, es que podamos disfrutar la plenitud de Dios. Porque qué triste que un huérfano de estos llegue a esa casa, a esa familia, y no se atreva a abrir la nevera, ¿cierto? Porque qué pena, me da pena, y esté pidiendo permiso. Y de decirle papá, eso es complicado también. Después que un niño no ha aprendido a decir papá y mamá a los 2 años de edad, cuando ya tiene 8, 9, 10, para decirle papá a una persona que lo recibió en la casa, eso es complicado, ¿cierto?
Eso es un proceso. Y menos para decirle papi o para decirle te amo. Se necesita un proceso. Y por eso Pablo dice: yo quiero que ustedes lleguen a ese punto de arraigarse tanto amor que puedan entender esa relación, y además para que desechen todo temor y sepan que ustedes en la casa del Padre son herederos y coherederos juntamente con Cristo, y que las riquezas de la gloria de nuestro Padre están a nuestra disposición por su divino amor y por su divino poder, y que hay libertad en la casa de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí están listos ahorita mismo para ir al cielo? Gloria a Dios, amén. Algunos no se atrevieron a levantar la mano, porque aunque son hijos de Dios, esa es la casa del Padre, todavía tienen miedo de entrar. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Pero algunos, cuando piensan en esa casa y en las cosas que Dios está preparando en ir al cielo, dicen: yo no me merezco eso. No, yo creo que no. Yo creo que si me muero hoy me voy para el infierno. Yo creo que hoy no, a mí me falta todavía. Todavía sigues con la mentalidad de huérfano. Sigues con la mentalidad de debajo del puente, ¿sí? Y de la comida chatarra, basura de la calle. No entiendes ahora que no tienes que hacer nada. Un huérfano de estos, del tren de los huérfanos, ¿qué tenía que hacer para merecer la casa donde vivía? Nada. Era un acto de gracia, era un acto de misericordia, era un acto de voluntad de quien tomó la decisión de recibirlo y de darle todas las oportunidades. No tenía que hacer nada. Igual así es la salvación con el Señor. Solo tienes que creer, solo tienes que aceptar lo que Dios tiene para ti, y solo tienes que aprender y arraigarte en el amor y entender el amor, para que puedas no solo recibirlo, sino también empezar a darlo a otros, y para que puedas tener la plenitud de vida que Dios tiene para ti, el futuro que Dios tiene para ti, en esta vida presente y hacia la eternidad. Para el que todavía está dudando si va a ir al cielo o no, si ese será su lugar o no, necesita estar arraigado más en el hombre interior, en el amor y en la plenitud de vida que te ha puesto Dios en bandeja de plata para ti. Hay una herencia, hay una casa, hay unas cosas preparadas. Tú solamente tienes que decir: sí, eso es para mí, porque un día el Señor aquí me dejó el tren con el Señor y me conectó con Él, y ese es mi futuro, esa es mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. La plenitud de vida en Dios. El mundo nada nos puede ofrecer, hermano. Como dijo Salomón, todo aquí es vanidad, pero lo que Dios nos ofrece es eterno, es inmaculado, es maravilloso. Por eso no hay nada mejor que entregarle nuestra vida a Él, que hacernos sus hijos y creer en Él y creer su palabra y conocer lo que Él nos ha concedido. Que el enemigo no te engañe pensando que no tienes futuro, pensando que no vale la pena vivir, pensando que la vida cristiana no vale la pena, porque algunos cristianos también llegan a eso: no, pero es que esta religión y esto de leer la Biblia y esto de orar y esto de ir a la iglesia y esto no, esto como que no vale la pena, porque no entienden, tiene mentalidad de huérfano, no ha entendido lo que Dios le ha concedido y no puede disfrutar la plenitud. Y entonces vive, aunque cree en Dios, vive como si Dios no existiera. Aunque es hijo de Dios, vive como si no lo fuera. Y mientras no entienda y no crezca en esto, no podrá tener la plenitud de vida que solo Dios puede dar. Pero está a disposición de todos nosotros. Por eso mi oración, bíblicamente, nuestro tema es orando bíblicamente. Mi oración hoy ha de ser, número uno, que seas fortalecido, fortalecida en tu ser interior. Número dos, que seas arraigado en el amor de Dios que te adoptó como hijo. Y número tres, que seas llena, que seas lleno de la plenitud de Dios, porque en la plenitud de Dios hay cosas maravillosas.
¿Recuerdan que les dije que unos de esos huérfanos llegaron al Congreso de la República a ser senadores, otros en la Corte Suprema a ser jueces? Y diría, ve, yo era un huérfano del tren de los huérfanos y mira dónde el Señor me puso. Y otros lograron también un futuro, bien, porque lo creyeron, porque se apropiaron, porque aprovecharon la oportunidad. Algunos dirían que la vida les dio, no, que Dios les dio, como nos la da también a nosotros. La vida con Dios es maravillosa. No hay amor tan grande, tan lindo. Así que si has venido en esta mañana con algún dolor, con alguna ansiedad, con alguna situación, entiende que el amor de Dios excede a todo conocimiento. Aquí dice, y que poderoso es Dios para hacer con nosotros mucho más de lo que pedimos o entendemos. Mira a Dios y dice, oh Dios, tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que yo pienso y entiendo. Ese es mi Dios, que me adoptó como hijo. Y por eso todos podemos decir el último versículo, a Él sea, diga conmigo, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Diga conmigo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, para siempre. A Él sea la gloria. Él lo merece. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Dele ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Si hay alguien hoy que se siente desalentado, que se pregunta si Dios se interesa por usted o si vale la pena vivir, este mensaje es para usted. El Señor dice, yo te amo y yo tengo un futuro para ti. Puedes aceptar el amor de Dios, puedes aceptar ser miembro de la familia de Dios, recibiendo a Jesús como tu Salvador hoy, y los brazos del Padre estarán abiertos. Es más, cuando alguien acepta al Señor de esa manera, los ángeles hacen una fiesta en los cielos. Y yo creo que en esa fiesta que arman los ángeles hay un cartel de bienvenida así grande que dice, bienvenido a casa, y ahí está tu nombre, para que el tren de los huérfanos te deje ahí y recibas el abrazo del Padre. Y si algún día te fuiste de Dios, como el hijo pródigo que desperdició su vida viviendo perdidamente, cuando vino al Padre, el Padre corrió a su encuentro y lo abrazó y lloró sobre él y le dijo, eres mi hijo. Y aunque él venía con una idea, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme un jornalero, pero quiero estar en tu casa. Y antes que pudiera decirlo, el Padre le dijo, eres mi hijo, traigan el vestido nuevo, el anillo, pónganlo en su mano. Este hijo muerto era y ha revivido, perdido estaba y ha sido encontrado. Y es la voluntad del Señor, hermano, hacerlo así con cada uno de nosotros, con cada persona que necesita del Señor. Y Jesús mismo dice, vengan a mí los que están trabajados, cargados, cansados, perdidos. Vengan a mí y yo los haré descansar. Cantemos del amor de Dios esta mañana. Pero yo quiero hacer primero una oración antes de que cantemos, porque hay alguien quizá en esta hora que necesita entregarle su vida al Señor. Si usted es esa persona que se siente perdido, que siente que necesita reencontrarse con Dios, haga esta oración conmigo en esta mañana, con toda la fe. Dile al Señor, Padre, gracias por tu palabra. He escuchado tu palabra y yo te necesito que tú me salves. Necesito que tú perdones mis pecados. Necesito ser recibido a misericordia en tu casa. Acepto a Jesús como mi Salvador y Señor. Pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre, Señor. Dame una vida nueva. Lléname de tu espíritu. Sálvame, Señor. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Te entrego mi vida en esta hora y lo hago con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, amén. Y si tú ya le has entregado la vida al Señor, dile al Señor, ayúdame a entender la magnitud de tu amor, la profundidad de tu amor, la altura, la anchura, la grandeza de tu amor, Señor.
porque tú me amas tanto, tú me amas tanto, tanto, pero yo a veces no lo entiendo, Señor. Dile: Señor, aquí estoy. Coloquémonos en pie y oremos juntos al Señor. Si quieres levantar tus manos delante del Señor, quizá en esta mañana, mientras he estado aquí compartiendo esta palabra, tú has percibido en tu corazón el amor de Dios. Has sentido que Dios te abraza, que Dios verdaderamente te ama, que Dios verdaderamente piensa en ti, se interesa en ti, que dio a su Hijo por ti, y que si lo dio a Él, ¿cuánto no te dará con Él todas las cosas? Dile: gracias, Señor, aquí está mi vida. Fortalece mi hombre interior, fortalece mi ser interior, para entender lo que tú me has concedido, para entender la nueva posición que tú me has dado como hijo, para entender que no soy extranjero ni advenedizo, sino hijo, ciudadano del reino de Dios, hijo de Dios por la fe en Jesús, adoptado hijo tuyo, heredero y coheredero juntamente con Cristo. Renueva mi mente y mi corazón para dejar atrás mi pasado y para vivir la nueva vida que tú tienes para mí. Dile al Señor: lléname de tu amor, llena todo vacío en mi corazón, llena mi corazón de tu amor. Que por el poder del Espíritu Santo sea derramado en mi corazón como un bautismo el amor. Fluye tu amor sobre mí, Señor, y sacia mi vida. Llévate esa nostalgia, Señor, llévate esa soledad, llévate esa frustración, llévate ese vacío, llévate, Señor, eso que ando buscando por todas partes. Señor, eso tiene la forma tuya, tu presencia, tu amor sobre mí. Oh, llena mi corazón, Señor, porque tú eres, en ti solamente está la plenitud de la vida, y yo la necesito, Dios, yo la necesito. Aquí estoy. Introdúceme en esa dimensión sobrenatural y espiritual de tu gran amor. Te necesito, Dios, te necesito, Señor.